La reina Aziza Amina. La reina más dulce y adorada de Malasia y la hermana menor del nuevo rey, el sultán Ibrahim. Hubo muchas tragedias en su destino, pero junto a su marido supieron superar todas las pruebas y mantener su amor. Dedicó su vida a su pueblo y a su familia. ¿Cómo consiguió ganarse el amor de sus súbditos? ¿Qué tragedias estuvieron a punto de destruir su matrimonio? ¿Y por qué lloró por las noches durante años? Sigue este vídeo hasta el final para descubrirlo. Vamos a empezar. Aziza Amina nació en la familia real del sultanato malayo de Johor en agosto de 1960. Es hija del sultán Iskandar y de su primera esposa, la inglesa Josephine Ruby Trevorough. El nuevo rey de Malasia, el sultán Ibrahim, es su hermano mayor. La princesa Aziza se graduó en la mejor escuela de Johor y luego en una escuela de magisterio. Más tarde completó sus estudios superiores en la Universidad Nacional de Singapur, donde obtuvo el título de socióloga colegiada. Pero el principal acontecimiento de su vida ocurrió a los 12 años, cuando conoció a su futuro marido, el joven príncipe Abdullah del sultanato de Pahang. En ese momento se encontraba visitando a la familia real de Johor con miembros de su familia. Aziza fue presentada al príncipe, que solo era un año mayor que ella. Por supuesto, a esa edad no podía haber más que una amistad infantil entre los pequeños aristócratas. Sin embargo, según la propia princesa, ya entonces sentía algo inusual en su alma. En aquella época no había internet ni mensajeros, así que los niños empezaron a escribirse conmovedoras cartas de papel. Más cerca de la edad adulta, los mensajes se convirtieron en cartas de amor, pero Aziza y Abdullah tenían estrictamente prohibido verse. El padre de la princesa creía que su hija debía tener una reputación impecable. Nada de citas ni de ir al cine. Ella debía ser un ejemplo para sus súbditos en todo, y sobre todo en su comportamiento. Además de prohibir las visitas, el sultán escudriñaba las cartas de Aziza y Abdullah. El estricto padre se aseguraba de que no hubiera nada indigno en las cartas. Según Aziza, ella aún conserva las cartas que le enviaba el príncipe. Durante los largos años de correspondencia, Abdullah recibió una excelente educación en Malasia y el Reino Unido, incluso en la Real Academia Militar de Sandhurst y Oxford. La relación de los amantes se limitaba a las cartas, pero el bondadoso abuelo de Aziza, el sultán Ismail, decidió ayudarles. Quería mucho a su nieta y veía cómo sufría por la imposibilidad de conocer a su amado. El sultán actuó con astucia. Sabiendo que Abdullah era un excelente jugador de polo, organizó un torneo de polo en Johor. Por supuesto, el príncipe acudió al reino vecino en el equipo de su Pahang natal. Tras el partido, la princesa consiguió por fin conocer al príncipe. En ese momento, los jóvenes se dieron cuenta de que estaban hechos el uno para el otro. Aunque la relación de los jóvenes se mantuvo dentro de las restricciones, sus familias reales esperaban con impaciencia este matrimonio. Además del afecto que sentían el uno por el otro, la princesa Aziza y el príncipe heredero Abdullah hacían buena pareja política. Su boda tuvo lugar en 1986, 13 años después de conocerse. Tan larga espera se vio recompensada con una fastuosa ceremonia que duró varios días. En primer lugar, los recién casados se unieron por los lazos del matrimonio según el rito musulmán. Tuvo lugar en la mezquita principal de Johor Bahru, la capital del sultanato. A continuación se celebró la tradicional ceremonia malaya del agua de oración en el palacio de los gobernantes del reino de Johor. Abdullah colocó un anillo de ratán en el dedo de la novia y ésta le besó la mano en señal de agradecimiento. A continuación, el novio dijo solemnemente, de hecho, 3 veces y la novia sonrió modestamente en señal de acuerdo. A continuación, Abdullah y Aziza se casaron por fin. En la recepción, los recién casados cortaron una tarta gigante y todo el reino comenzó a celebrar el trascendental acontecimiento. Se les deseó felicidad, riqueza y, por supuesto, muchos hijos. Los recién casados estaban convencidos de que así sería y de que les esperaba un futuro sin nubes. Si supieran lo equivocados que estaban. Resultó que la princesa Aziza padecía una enfermedad femenina que dificultaba el embarazo y la maternidad. El problema se manifestó con bastante rapidez, ya que los recién casados decidieron tener un bebé justo después de su boda. Los médicos dijeron sinceramente que ni siquiera un tratamiento avanzado garantizaría a Aziza la posibilidad de ser madre. A Abdullah le ofrecieron separarse de su esposa infértil, o como mínimo, tener una segunda esposa que pudiera dar a luz a un heredero al trono. El príncipe rechazó estas sugerencias. Durante casi 5 años, apoyó a su esposa en todo lo posible en el tratamiento de la infertilidad. En 1990 se produjo un milagro.
La princesa se quedó embarazada y dio a luz al primogénito, al que llamaron Ahmad. Sin embargo, la felicidad del nacimiento del niño pronto fue sustituida para Aziza por la depresión negra. Sin haber vivido un solo día, el niño murió, ya que nació muy débil. A partir de entonces, las relaciones entre la pareja empezaron a deteriorarse, algo habitual en las parejas que han perdido un hijo. Abdullah empezó a cortejar y luego se casó con la actriz malasia Julia Abdul Rais. Ella se convirtió oficialmente en su segunda esposa. En aquel momento estaba en la cima de su popularidad en la industria cinematográfica de Malasia, pero puso fin a su carrera inmediatamente después de la boda. Al año de casarse, tuvo una niña y luego 2 más. La princesa Aziza lo pasó mal ante esta situación, pero aún así decidió no rendirse. En los años 90 llegaron los descubrimientos en el campo de la fecundación in vitro. Esta se convirtió en la última esperanza de Aziza. La princesa se sometió a 16 procedimientos de FIAIBI en las mejores clínicas del mundo, desde Singapur a Estados Unidos y Gran Bretaña. Durante este tiempo sufrió 6 abortos espontáneos y parecía que todos los esfuerzos de los médicos eran en vano. Según los recuerdos de Aziza, cada vez que volvía a casa tras un tratamiento infructuoso se echaba a llorar. Pero el 17º intento de concepción artificial tuvo éxito. En 1995, Aziza dio a luz a un niño perfectamente sano, al que llamaron Hassanal Ibrahim. Recibió el título de príncipe heredero, y la princesa cumplió su destino. Animada por este acontecimiento, la pareja decidió no dormirse en los laureles. Aziza y Abdullah tuvieron 5 hijos más, 3 varones y 2 mujeres. La princesa también participó en la crianza de los hijos que su marido tuvo de su segunda esposa actriz. A estos 9 hijos hay que añadir un hijo adoptado. El bebé, de 1 año, entró en la familia antes incluso de que naciera el primogénito. Recientemente, Internet ha bullido con la noticia de que la reina Aziza ha expresado su deseo de adoptar a una niña de 2 años que padece el síndrome del hombre lobo. Nació con vello facial y corporal, por lo que era ridiculizada por otros niños y vecinos. Sus padres no tenían dinero para el tratamiento de su hija y la reina les hizo felices. Aziza Amina recibió de sus súbditos el título de Reina de los Corazones de Malasia por su sincera ayuda a la gente. Y en enero de 2019, se convirtió oficialmente en la Reina de Malasia. El 15 de enero, el príncipe Abdullah se convirtió en sultán de su estado Pahang, después de que su padre dejara el cargo por enfermedad. Pero no tuvo tiempo de gobernar allí, porque 2 semanas después fue elegido urgentemente rey de toda Malasia. El anterior rey de Malasia, Muhammad V, abdicó antes de tiempo por su escandaloso matrimonio con la reina de la belleza rusa Oksana Voyevodina. Aziza Amina siempre ha ayudado activamente a su marido en la gestión del país, supervisando las esferas médica y cultural. Sus recuerdos de las dificultades para concebir hijos inspiraron a Aziza a crear la Fundación de Fertilidad para ayudar a las mujeres que habían pasado por el mismo calvario que ella. Gracias a este fondo, cientos de mujeres que no tenían dinero para tratamientos de pago han podido experimentar la alegría de la maternidad. Los niños nacidos gracias a la Fundación Tunku Aziza son conocidos cariñosamente como los nietos de Su Majestad. Aparte de su fundación y diversos patrocinios, la reina Aziza es famosa por su habilidad para cocinar diversos platos. Ya desde los 5 años empezó a ir a la cocina real bajo la supervisión de su niñera. Debido a su amor por la cocina, ha escrito 3 libros de recetas tradicionales malayas que recopiló de todo el país. Los beneficios de las ventas de los libros de cocina se donaron a su Fundación de Fertilidad. En enero de 2024 finalizó el mandato de Abdullah como rey de Malasia. Le sucedió el propio hermano de Aziza, el sultán Ibrahim, soberano de Johor. Su hermana no pudo ocultar sus lágrimas de alegría tras el anuncio de su ascenso al trono. Por cierto, el rey Abdullah y la reina Aziza asistieron a la fastuosa boda del príncipe Abdul Matin de Brunei y Anicha Isa Kalevich. Fue su último viaje al extranjero como gobernantes de Malasia. La pareja ha regresado a su reino natal de Pahang y está ocupada dirigiendo el sultanato en beneficio de sus súbditos. Abdullah y Aziza celebraron recientemente su 37º aniversario de boda. Bromeando, siguieron los mismos rituales que en 1986. El sultán, como entonces, dijo, de hecho, 3 veces, y su mujer favorita, de ojos felices, le sonrió modestamente. ¿Qué opinas del destino de esta pareja real? Haznoslo saber en los comentarios. Suscríbete al canal y dale un like si te ha gustado el vídeo. Hasta pronto.